6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es muy bueno que la segunda parte de este discurso de convocatoria ahora se enfocan en ellos, en los apóstoles. Y dicen lo que van a hacer ellos, se van a enfocar en la oración y la palabra para que así el compromiso sea completo y no piensen los de la multitud, la congregación, no piense, ah, claro, ahora los apóstoles no van a repartir mesas, no van a distribuir mesas y van a darse un relajón buenísimo. No, ellos aquí ponen que lo que van a hacer, enfocarse más en la oración y la palabra, ¿ya? Y ojo el detalle, Pedro no dice que solamente van a orar y preparar sermones, a eso no se refiere cuando dice que van a persistir en la oración, porque sabemos que las cosas del Señor tenemos que estar siempre dispuestos a hacer de todo y a servir de todo. De hecho, más adelante vamos a ver cuando Pedro y Juan van a Samaria, por ejemplo, vemos también cuando Pedro tiene que hacer labor de evangelista e ir a Cesarea, si no me equivoco, donde Cornelio, y eso lo vemos ver cuando también va a la casa de la famosa Dorcas, para que los capítulos 8, 9 y 10, por lo tanto, no es que solamente se iba a quedar ahora en oración y palabra, y de hecho él lo tenía claro, él y todos los apóstoles, porque el llamado a ser testigos en Hechos 1, versículo 8, fue claro. Tienen que ser testigos en Jerusalén y en varios lugares, por lo tanto la labor evangelística iba a estar bastante presente en sus vidas, no solamente oración y preparación de sermones. ¿A qué más tenemos acá en mi notebook? Claro, claro, según Timoteo 4:5, todos tenemos la labor de evangelista, aunque usted diga, no, yo fui llamado a poner mesa, yo tengo el don de misericordia, yo el don de distribución, de administración, todos somos llamados a hacer la labor evangelista. Que unos tengan el don, gloria a Dios por aquello, ¿eh? Ya. Y nosotros persistiremos. El verbo ahí es proscartereo, que significa anhelar una cosa, perseverar, ser constantemente diligente, asistir siempre a un lugar o frecuentar a una persona. O sea, persistir, estar pegado a la oración, pegado a la palabra, al estudio. Y ojo que suena fuerte el desafío, pero recordemos la recompensa, los frutos de ser persistente en la palabra, persistente en la oración. Lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, cómo creció la palabra, cómo había poder en la iglesia primitiva, a pesar de que había una tremenda, ¿cómo se dice?, opresión por los judíos, por los romanos también, quizás no tan fuerte en esa época, pero porque después empieza loco todo, cuando ya empieza a ponerse medio pesado para ellos el ver a los cristianos que predicaban a Jesús como el único Dios por sobre el César, por sobre los otros dioses romanos. Y, pero hay un detalle bastante interesante. Bueno, nuestro Señor es consciente de que hoy en día quizás no vamos a perseverar al nivel de horas, tanto como lo decía la iglesia primitiva, pero nuestro Señor es consciente, sabe que hoy en día nosotros trabajamos, que hoy en día el estilo de vida ha cambiado. Por lo tanto, hermano, no te desanimes a decir, pucha, yo no voy a orar tantas horas como Pedro, estudiar la palabra tanto como Juan, pero hermano, el Señor sabe y Él te va a ver tu vida, cuánto tienes. Recuerda que si Él te da familia, te da trabajo, eso es de Él, viene de Él para ti. Por lo tanto, Él sabe cuánto tiempo vas a dar a la familia, vas a dar al trabajo, vas a dar a los vecinos, etcétera. Y te va a demandar también un tiempo para Él, no van a ser horas, pero sí el porcentaje, o el porcentaje de horas, de tiempo, eso sí. Así que quédate tranquilo. Y no pensemos, como decía al principio en el versículo 1, en aquellos días se podían hacer grandes cosas. No, hoy en día también. Si el Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos al mismo Dios inmutable. Nada ha cambiado, solamente que quizás bajamos nosotros la cantidad de tiempo, el tiempo de congregarnos, porque en ese tiempo se congregaban 7 por 7, o sea, digo 24/7. Pero se pueden hacer cosas igual, no frenemos a la labor del Espíritu Santo, ¿eh? Y qué más, ojo el detalle, ¿ah? Aquí es añadida la oración. En el versículo 2 dice, no es justo que dejemos la palabra de Dios. Y aquí añade que van a persistir en la oración y el ministerio de la palabra, por lo cual, obviamente, ahora entrega la información de que por estar en el tema de las mesas, estaban dejando de orar, estaban bajando su tiempo de oración, tal vez, a eso me refiero. Y es interesante porque hoy en día se habla mucho de que
lo primero que va dejando el creyente es la oración, la comunión con el Señor. Aun cuando veas cristianos muy activos en la iglesia, muy activos en su trabajo, pero muchas veces hay una realidad detrás que tú no ves, que es que el hermano ha dejado de orar porque está tan ocupado sirviendo en la iglesia, tan ocupado en el trabajo, tan ocupado en las cosas de la familia, que empieza a tener preocupaciones que lo alejan del Señor. En vez de tomar esas preocupaciones y ponerle en oración al Señor, termina dejando y se termina convirtiendo en un activista cristiano. Recordemos que el activista cristiano es ese hermano que por inercia puede ser ese hermano nuevo en la fe que cree que ser cristiano es puro obrar, 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 o ese convencido que es cristiano que piensa que es obrar, ir a la iglesia, ayudar en todo lo que pide la iglesia, o también está ese hermano, el activista cristiano, que es aquel que ya con el tiempo empieza a ocuparse en tantas cosas que pierde la comunión con el Señor y ya por inercia, por rutina, porque el tran, por ya la costumbre, hace servicios en la iglesia, pero en realidad el hermano no está teniendo una comunión con el Señor. Y es lo primero que siempre se deja, dicen, la oración. Y aquí lo estaban demostrando los apóstoles, que era lo que tenían que retornar ahora, que iban a dejar de lado la responsabilidad de distribuir mesas o atender mesas, como le quieras decir. Y por lo tanto, date cuenta de lo que están diciendo los apóstoles, que ellos también, si ellos, si ellos venían directamente del Señor Jesús, entonces, ¿cómo nosotros dejamos de orar? Si estamos viendo que ellos hablan de la importancia de la oración, hablan de que necesitan dedicarse a la oración, perseverar en la oración, entonces, ¿cuánto más tenemos que orar nosotros que no estamos a la altura de los apóstoles? Y también recordemos orar por nuestros líderes, no solamente pedirle a los pastores y a los líderes de la iglesia que oren por nosotros, sino que también nosotros sostenerlos a ellos en oración. Tal como Moisés cuando estaba con los brazos arriba y atrás llegaron dos muchachos, ¿se acuerdan? Y los estuvieron mientras él oraba así. Tenemos que ser muy parecidos a eso con nuestros pastores en el sentido de oración, ¿ya? O de nuestros líderes también. Y miren, exactamente, la oración y la palabra. Hay que buscar aquello, hay que buscar la oración, hay que buscar la palabra, porque en una vida de oración somos guiados a santificarnos y a predicar el Evangelio para conversión, y a través de la palabra tenemos ya listo el alimento para nuestra vida espiritual, como también para los nuevos creyentes que se pueden sumar. Entonces dices, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, y me detengo aquí en ministerio. La palabra ministerio es del griego diaconía, que significa servicio y ayuda. Por lo tanto, nunca olvidar que si tenemos la bendición de entregar el mensaje bíblico en nuestra congregación, como maestro de escuela dominical, pastor, líder o encargado de grupos externos, etc., lo debemos hacer como siervos de nuestros hermanos y como ayuda al perdido para que pueda encontrar el camino hacia nuestro Señor. Juan 14:6. Siempre hay que recordar que desde el púlpito o la silla de maestro, nuestra labor no es parecer el todo de la iglesia o el santurrón que solamente se dedica a enseñar la palabra porque él no necesita, él ya está perfecto. No, sino que debemos recordar que somos instrumentos usados por el Señor para primeramente un mensaje de parte de él que nos habla a nosotros y luego nosotros también a hablar a los demás. Es, es interesante esto, ¿eh? Yo lo meditaba hoy día cuando estaba estudiándolo. Y ojo con este punto, porque ver la palabra, ver la Biblia, ver la administración de la palabra como un servicio, te puede ayudar muchísimo a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero. ¿En qué cosa? Por ejemplo, si tú ves que aparece una oferta por un curso de consejería matrimonial o sale un tremendo libro de consejería matrimonial, el ejemplo de esta temática, y tú quieres comprarlo, dime tú, ¿por qué lo quieres comprar? ¿Por qué lo quieres comprar? ¿Porque tú estás casado y quieres mejorar tu matrimonio? ¿O tú estás casado y quieres también mejorar tu matrimonio y ayudar el matrimonio de otros hermanos para aconsejarnos? ¿O estás soltero y te quieres preparar para ese momento de estar casado? ¿O simplemente estás casado o soltero y quieres comprar el curso para llenarte de conocimiento y ser un cabezón bíblico? De esos que sabe harto conocimiento pero no aplica nada o no comparte nada. Así que ves, por eso te digo, el ejemplo de conocimiento y aplicación es nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 1.1, el verbo, la palabra, como dice otra traducción también. Él tenía todo el conocimiento y a través de parábola o mensajes directos lo compartía con los demás.
Tremendo nuestro Señor. Así debemos hacer y esa es la motivación. Ministerio de la palabra, el servicio de la palabra.